tardes, queridos estudiantes, si me están escuchando, y buenas tardes a las personas que tienen la oportunidad de llegar a mi podcast, a este podcast que llamé Las clases de Sergio, que son podcasts que estoy haciendo relacionados a los temas que estoy trabajando para mis clases en la universidad, que son arte, ciencia y tecnología, o este podcast que estoy haciendo relacionado como al trabajo que vamos a hacer con mis alumnos de cine, literatura y sociedad de la escuela. Y entonces mi idea en esta ocasión es hablarles un poquito de un autor del cual estoy en este momento como muy enamorado, que se llama Primo Levi, y quería como segunda parte hacer una lectura, no sé qué tan corta vaya a ser, de uno de los capítulos de uno de los libros de ese autor, y pues ver qué pasa un poco y explicarles también y cómo mostrarles un poco por qué me ha interesado tanto Primo Levi, que es un autor que yo no había leído nunca, pero el que había escuchado mucho nombrar, sobre todo en la época en la que estudiaba en la maestría en los Andes, en la maestría de estudios culturales, porque se hablaba mucho de él y se nombraba mucho cuando se hablaba de los campos de concentración en Auschwitz y en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un autor y es un tema, y son varios los temas que quiero conversar un poco antes de pasar a leerlo en clase o para las clases virtuales que estamos teniendo por la crisis sanitaria por la que está pasando el planeta completo, y de pronto fijar algunas relaciones entre lo que está sucediendo en el planeta y el trabajo literario de Primo Levi, que es el autor del cual les voy a dejar o les dejé a mis estudiantes un libro para que leyeran. De lo primero que quiero conversar un poco es de cómo encontré a Primo Levi, cómo llegué a Primo Levi. Bueno, ya les había contado que lo había escuchado mucho nombrar durante el tiempo que estuve en la maestría de estudios culturales en los Andes. Siempre se hablaba de él, recuerdo mucho que hablamos de él, o que su nombre salía mucho cuando se hablaba de los campos de concentración en la época que estudiamos al detenido desaparecido. Yo tuve ahí como la oportunidad de leer un libro que me pareció muy chévere, que se llamaba La figura del detenido desaparecido de Gabriel Gatti, y en ese momento Primo Levi empezaba a aparecer porque pues, Primo Levi tiene un libro que se llama La trilogía de Auschwitz. Son tres libros que son historias que él contó sobre su experiencia en los campos de concentración. Resulta que Primo Levi hizo parte como de un movimiento revolucionario cuando tenía 24 años. Cuando empiezan los alemanes a invadir Italia, él se da cuenta que lo que él tiene que hacer es unirse a un movimiento revolucionario, y se va para las montañas, pero pues muy rápido lo atrapan y lo envían a un campo de concentración de polacos judíos, creo. Y él pasa 10 meses en un campo de concentración, sobrevive, y luego cuando sale regresa al trabajo que tenía antes. Primo Levi era, ay, creo que era químico, y cuando sale de los campos, logra regresar al trabajo que tenía antes de estar en el campo de concentración, antes de irse para las montañas, y empieza a escribir estas historias. La idea de él era como ser testigo y poder contarle a la gente lo que sucedió en los campos de concentración y contarle a la gente lo que había sucedido con las personas que no lograron sobrevivir. Entonces él empieza a escribir y escribir y escribir, y luego se convierte como en la figura del testigo. Él es como el testigo por excelencia de lo que sucedió con las personas en los campos de concentración en Polonia y en Auschwitz y en Europa. Y eso a mí me parece que es como pues un hecho absolutamente remarcable de la vida de Primo Levi y de la literatura y de los cuentos que escribió de Primo Levi. ¿Cómo llegué a Primo Levi? Pues bueno, ya les había dicho que lo escuché mucho en la maestría, pero no lo había leído, y este año empecé a escuchar el podcast de ficción de The New Yorker, que es esta revista tan famosa norteamericana, y ellos tienen una sección que se llama New Yorker Fiction, y en esa sección el editor, la editora de ficción del New Yorker conversa con un autor que haya publicado un cuento en la revista, y ese autor escoge un cuento de otro autor y lo lee y tienen una discusión, y resulta que este año me volví como adicto a escuchar esos podcasts, estas conversaciones y estas lecturas de literatura. Empecé a escucharlos todos los días, casi cuando salía a la universidad. Por ejemplo, este año que he tenido clase de 7, entonces
salía a las 5:45 de mi casa y me ponía los audífonos y caminaba hasta llegar a la universidad o hasta tomar el Transmilenio y escuchaba. Y en una de esas sesiones de escucha de de los podcasts de New Yorker, me encontré con este podcast sobre Primo Levi y en ese podcast un autor leía el cuento que a mí más me gusta y el cuento que más me ha tenido fascinado de Primo Levi, que se llama Questio de Centauri. Questio de Centauri es un cuento que es sobre los centauros. Primo Levi escribió varios cuentos sobre centauros y el que yo creo que es como el cuento que más a mí me ha hecho sentir como fascinado ha sido este cuento de Primo Levi y este cuento fue la razón por la que yo empecé como a buscarlo y a leerlo y leí Historias Naturales, es como el único libro de cuentos que he leído completo de él. Y bueno, resulta que todo el libro de Historias Naturales, que son cuentos, tiene que ver con máquinas y con invenciones, que pues Primo Levi se inventa un par de personajes, sobre todo hay un personaje de apellido Simpson, que es una especie como de vendedor de humo, es un señor que vende máquinas, trabaja para una multinacional muy importante gringa y él vive en Italia y ese señor está distribuyendo máquinas fantásticas, máquinas que no existen. Es extraño porque hay algunas de esas máquinas porque ya existen en la realidad. O sea, uno podía pensar que Primo Levi se inventó ciertas cosas, como por ejemplo la impresora 3D. Hay un cuento sobre la impresora 3D que es fascinante. Y entonces, como a mis estudiantes de cine, literatura y sociedad les dije que en el último tercio íbamos a leer y a ver películas de ciencia ficción, me pareció que estas historias de Primo Levi, que son historias, uno no podría decir que Primo Levi es un autor de ciencia ficción, pero estas historias son un poquito ficcionales que están dentro del campo de la ciencia ficción porque uno, Primo Levi es científico y son historias de ficción que él se inventa, entonces de pronto uno sí podría pararse un poco como en el tema de decir que él es un autor ciencia ficcionario, pero también puede decir que no. Yo creo que también hay algo que me ha parecido muy interesante de Primo Levi es que él escribe historias, él se escribe cuentos cortos y no estoy muy seguro si novelas, pero él cuando uno lo busca no sabe necesariamente si él es, o sea, él es cuentista, sí, pero muchos de sus cuentos son historias reales, son historias de no ficción, pero él no es periodista, él es un literato, pero trabajó toda su vida hasta un año antes de morir en un laboratorio. Entonces él no era tampoco como un autor que se dedicara solamente a la literatura, pero su trabajo sí tenía que ver con la ciencia. Entonces, y él escribió testimonio, pero su testimonio son cuentos. Entonces, yo creo que hay como toda una invención muy interesante sobre el papel en el que está parado Primo Levi dentro de la literatura, dentro de las ciencias sociales, porque uno no puede decir que él sea solamente literato, sino que también es un testigo de los campos de concentración y de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esa es como la razón también por la que yo decidí entregarles a mis estudiantes historias naturales para que lo leyeran y creo que esa va a ser un poco como la razón del trabajo que les voy a pedir que hagan. Todavía no estoy muy seguro, pero estoy buscando como cuál es cuál va a ser la metodología de trabajo para este mes que nos queda. Pero sí, por lo menos me voy a asegurar, o mi objetivo para esta clase es que mis estudiantes lean por lo menos en grupos algunos de los cuentos y podamos pensar en el asunto de la máquina, de las máquinas inexistentes y el futuro que nos espera después de que logremos salir de la crisis sanitaria y de la crisis del COVID-19. Entonces, yo creo que por ahí va a ir un poquito la cosa. La idea es como jugar un poco a crear un futuro, así como creo que lo intentó hacer Primo Levi por medio de estas máquinas que son máquinas y cosas. Yo creo que uno de los únicos cuentos que no tienen que ver con máquinas es Questio de Centauri, pero él sí crea una mitología acerca de los centauros que es brillante y que a mí me encantaría que mis estudiantes leyeran y disfrutaran igual que yo la disfruté. La otra parte, bueno, pues que yo quería hacer no tiene que ver con el asunto de Questio de Centauri, sino tiene que ver tampoco con historias naturales, pero sí empecé a leer ayer y he estado como en el papel, en el plan de poder aprender un poco más sobre Primo Levi y entonces me conseguí la trilogía de Auschwitz y quería, no es obligatorio que me escuchen leer todo el cuento, pero sí quería como hacer el ejercicio de
hacer una lectura de uno de los cuentos de Primo Levi, para que las personas que me escuchen también tengan la posibilidad de escucharlo un poco de mi voz. La verdad es que en este momento de encierro y en este momento de estar en casa, quería hacer el ejercicio de hacer un live por Facebook, pero siento que no tuve o el coraje o las ganas, una de las dos. Me había mentalizado para hacerlo el domingo en la noche, pero no lo hice. Y me decidí como más bien hacer un podcast porque los podcasts son un poco lo que a mí más me gusta hacer y me da la posibilidad de ponerle un poquito de música y de contar más lo que estoy pensando sin necesidad de esperar a que alguien se conecte a verme para como validar el hecho de que estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo todo el tiempo y siento que no necesito como el Facebook para que el Facebook me diga que estoy leyendo, ¿no? Y entonces, pues esta última parte lo que voy a hacer es simplemente la lectura del primer capítulo del libro que se llama, de la trilogía de Auschwitz, que se llama Esto es un hombre, y el cuento se llama El viaje. Entonces, aquí voy. Espero que lo disfruten o que me escuchen. Y pues les agradezco mucho por su atención. Aquí voy con el viaje. Luego probablemente les daré un par de impresiones sobre el cuento. Dice El viaje. Me había capturado la milicia fascista el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años, poco juicio, ninguna experiencia y una inclinación decidida favorecida por el régimen de segregación al que estaba reducido desde hacía 4 años por las leyes raciales, a vivir en un mundo poco real, poblado por educados fantasmas cartesianos, sinceras amistades masculinas y lánguidas amistades femeninas. Cultivaba un sentido de la rebelión moderado y abstracto. No me había sido fácil elegir el camino del monte y contribuir a poner en pie todo lo que, en mi opinión, y en la de otros amigos no mucho más expertos, habría podido convertirse en una banda de partisanos afiliada a justicia y libertad. No teníamos contactos, armas, dinero ni experiencia para procurárnoslos. Nos faltaban hombres capaces y estábamos agobiados por un montón de gente que nos servía para el caso, de buena fe o de mala, que subía de llanura en busca de una organización inexistente, de jefes de armas o también únicamente de protección, de un escondrijo, de una hoguera, de un par de zapatos. En aquel tiempo todavía no me había sido predicada la doctrina que tendría que aprender más tarde y rápidamente en el lager, según la cual el primer oficio de un hombre es perseguir sus propios fines por medios adecuados, y quien se equivoca lo paga, por lo que no puedo sino considerar justo el sucesivo desarrollo de los acontecimientos. 3 centurias de la milicia que habían salido en plena noche para sorprender a otra banda, mucho más potente y peligrosa que nosotros, que se ocultaba en el valle contiguo, irrumpieron en una espectral alba de nieve en nuestro refugio y me llevaron al valle como sospechoso. En los interrogatorios que siguieron preferí declarar mi condición de ciudadano italiano de raza judía porque pensaba que no habría podido justificar de otra manera mi presencia en aquellos lugares, demasiado apartados incluso para un fugitivo, y juzgué mal, como se vio después, que admitir mi actividad política habría supuesto la tortura y una muerte cierta. Como judío me enviaron a Fossoli, cerca de Módena, donde en un vasto campo de concentración, antes destinado a los prisioneros de guerra ingleses y americanos, se estaba recogiendo a los pertenecientes a las numerosas categorías de personas no gratas al reciente gobierno fascista republicano. En el momento de mi llegada, es decir, a finales de enero de 1944, los judíos italianos en el campo eran unos 150, pero pocas semanas más tarde su número llegaba a más de 600. En la mayor parte de los casos se trataba de familias enteras, capturadas por los fascistas o por los nazis por su imprudencia o como consecuencia de una delación. Unos pocos se habían entregado espontáneamente, bien porque estaban desesperados de la vida de prófugos, bien porque no tenían medios de subsistencia, o bien por no separarse de algún pariente capturado, o también absurdamente para legalizarse.
Había además un centenar de militares yugoslavos internados y algunos otros extranjeros considerados políticamente sospechosos. La llegada de una pequeña sección de las SS alemanas habrían debido levantar sospechas incluso a los más optimistas, pero se llegó a interpretar de maneras diversas aquella novedad sin extraer la consecuencia más obvia, de manera que, a pesar de todo, el anuncio de la deportación encontró los ánimos desprevenidos. El día 20 de febrero los alemanes habían inspeccionado el campo con cuidado. Habían hecho reconvenciones públicas y vehementes al comisario italiano por la defectuosa organización del servicio de cocina y por la escasa cantidad de leña distribuida para la calefacción. Habían incluso dicho que pronto iba a empezar a funcionar una enfermería, pero la mañana del 21 se supo que al día siguiente los judíos iban a irse de allí, todos sin excepción. También los niños, también los viejos, también los enfermos. ¿A dónde iban? No se sabía. Había que prepararse para 15 días de viaje. Por cada uno que dejase de presentarse, se fusilaría a 10. Solo una minoría de ingenuos y de ilusos se obstinó en la esperanza. Nosotros habíamos hablado largamente con los prófugos polacos y croatas y sabíamos lo que quería decir salir de allí. Para los condenados a muerte, la tradición prescribe un ceremonial austero, apto para poner en evidencia cómo toda pasión y toda cólera están apaciguadas ya, como el acto de justicia no representa sino un triste deber hacia la sociedad, tal que puede ser acompañado por compasión hacia la víctima del parte del mismo justiciador. Por ello, se le evita al condenado cualquier preocupación exterior, se le concede la soledad y, si lo desea, todo consuelo espiritual. Se procura, en resumen, que no sienta a su alrededor odio ni arbitrariedad, sino la necesidad y la justicia y, junto con el castigo, el perdón. Pero a nosotros esto no se nos concedió, porque éramos demasiados y había poco tiempo, y además de que teníamos que arrepentirnos y de que ser perdonados. El comisario italiano dispuso, en fin, que todos los servicios siguieran cumpliéndose hasta el aviso definitivo. Así, la cocina siguió funcionando, los encargados de la limpieza trabajaron como de costumbre, y hasta los maestros y profesores de la pequeña escuela dieron por la tarde su clase como todos los días. Pero aquella tarde a los niños no se les puso ninguna tarea. Y llegó la noche, y fue una noche tal que se sabía que los ojos humanos no habrían podido contemplarla y sobrevivir. Todos se dieron cuenta de ello. Ninguno de los guardianes, ni italianos ni alemanes, tuvo el ánimo de venir a ver lo que hacen los hombres cuando saben que tienen que morir. Cada uno se despidió de la vida del modo que le era más propio. Unos rezaron, otros bebieron desmesuradamente, otros se embriagaron con su última pasión nefanda, pero las madres velaron para preparar con amoroso cuidado la comida para el viaje, y lavaron a los niños, e hicieron el equipaje, y al amanecer las alambradas espinosas estaban llenas de ropa interior infantil puesta a secar, y no se olvidaron de los pañales, los juguetes, las almohadas, ni de ninguna de las 100 cosas pequeñas que conocen tan bien y de las que los niños tienen siempre necesidad. ¿No haríais igual vosotras si fuesen a mataros hoy con vuestro hijo? ¿No le daríais de comer hoy? En la barraca 6A vivía el viejo Gateño, con su mujer y sus numerosos hijos, y los nietos y los yernos, y sus industriosas nueras. Todos los hombres eran leñadores, venían de Trípoli, después de muchos y largos desplazamientos, y siempre se habían llevado consigo los instrumentos de su oficio, y la batería de cocina, y las filarmónicas y el violín para tocar y bailar después de la jornada de trabajo, porque eran gente alegre y piadosa. Sus mujeres fueron las primeras en despachar los preparativos del viaje, silenciosas y rápidas para que quedase tiempo para el duelo. Y cuando todo estuvo preparado, el pan cocido, los hatos hechos, entonces se descalzaron, se soltaron los cabellos y pusieron en el suelo las velas fúnebres y las encendieron siguiendo la costumbre de sus padres, y se sentaron en el suelo en corro para lamentarse, y durante toda la noche lloraron y rezaron. Muchos de nosotros nos paramos a su puerta y sentimos que descendía en nuestras almas, fresco en nosotros, el dolor antiguo del pueblo que no tiene tierra, el dolor sin esperanza del éxodo que se renueva cada siglo.
El amanecer nos atacó a traición, como si el sol naciente se aliase con los hombres en el deseo de destruirnos. Lo sentimos, los distintos sentimientos que nos agitaban de aceptación consciente, de rebelión sin frenos, de abandono religioso, de miedo, de desesperación, desembocaban después de la noche de insomnio en una incontrolable locura colectiva. El tiempo de meditar, el tiempo de asumir las cosas se había terminado, y cualquier intento de racionar se disolvía en un tumulto sin vínculos del cual, dolorosos como tajos de una espada, emergían en relámpagos tan cercanos todavía en el tiempo y el espacio los buenos recuerdos de nuestras casas. Muchas cosas dijimos e hicimos entonces de las cuales es mejor que no quede el recuerdo. Con la absurda exactitud que más adelante tendríamos que acostumbrarnos, los alemanes tocaron Diana. Al terminar, Wigelstock preguntó el alférez, y el cabo saludó dando el taconazo y le contestó que las piezas eran 650 y que todo estaba en orden. Entonces nos cargaron en las camionetas y nos llevaron a la estación de Carpi. Allí nos esperaba el tren y la escolta para el viaje. Allí recibimos los primeros golpes y la cosa fue tan inesperada e insensata que no sentimos ningún dolor, ni el cuerpo, ni el alma, solo un estupor profundo. ¿Cómo es posible golpear sin cólera a un hombre? Los vagos eran 12 y nosotros 650. En mi vagón éramos solo 45, pero era un vagón pequeño. Aquí estaba, ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, uno de los famosos trenes de guerra alemanes, los que no vuelven, aquellos de los cuales, temblando y siempre un poco incrédulos, habíamos oído hablar con tanta frecuencia. Exactamente así, punto por punto, vagones de mercancías cerrados desde el exterior, y dentro hombres y mujeres, niños comprimidos sin piedad como mercancías en docenas, en un viaje hacia la nada, en un viaje hacia allá abajo, hacia el fondo. Esta vez, dentro íbamos nosotros. Todo el mundo descubre tarde o temprano que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta. Los momentos que se oponen a la realización de uno y otro estado límite son de la misma naturaleza. Se derivan de nuestra condición humana, que es enemiga de cualquier infinitud. Se opone a ello nuestro eternamente insuficiente conocimiento del futuro, y ello se llama en un caso esperanza y en el otro incertidumbre del mañana. Se opone a ello la seguridad de la muerte, que pone límite a cualquier gozo, pero también a cualquier dolor. Se oponen a ello las inevitables preocupaciones materiales que, así como emponzoñan cualquier felicidad duradera, de la misma manera apartan nuestra atención continuamente de la desgracia que nos oprime y convierten en fragmentaria y por lo mismo insoportable su conciencia. Fueron las incomodidades, los golpes, el frío, la sed, lo que nos mantuvo a flote sobre una desesperación sin fondo durante el viaje y después. No el deseo de vivir, ni una resignación consciente, porque son pocos los hombres capaces de ello, y nosotros no éramos sino una muestra de la humanidad más común. Había cerrado las puertas enseguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la tarde. Nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino. Auschwitz, un nombre tan carente de cualquier significado entonces para nosotros, pero que tenía que corresponder a un lugar de este mundo. El tren iba lentamente, con largas paradas enervantes. Desde la mirilla veíamos desfilar las altas rocas pálidas del valle del Adige, los últimos nombres de las ciudades italianas. Pasamos el Breno a las 12 del segundo día, y todos se pusieron en pie, pero nadie dijo una palabra. Yo tenía en el corazón el pensamiento de la vuelta y se me representaba cruelmente cualquier debería ser la sobrehumana alegría de pasar por allí otra vez, con unas puertas abiertas por donde ninguno desearía huir, y los primeros nombres italianos, y mirando a mi alrededor pensaba en cuántos de todo aquel triste polvo humano podrían estar señalados por el destino.
Entre las 45 personas de mi vagón, tan solo 4 han vuelto a ver su hogar, y fue con mucho el vagón más afortunado. Sufríamos de sed y de frío. A cada parada pedíamos agua a grandes voces, o por lo menos un puñado de nieve, pero en pocas ocasiones nos hicieron caso. Los soldados de la escolta alejaban a quienes trataban de acercarse al convoy. Dos jóvenes madres con sus hijos todavía colgados del pecho gemían noche y día pidiendo agua. Menos terrible era para todos el hambre, el cansancio y el insomnio que la tensión y los nervios hacían menos penosos. Pero las noches eran una pesadilla interminable. Pocos lo son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad, y muchas veces no aquellos de quienes lo esperaríamos. Pocos son los que saben callar y respetar el silencio ajeno. Nuestro sueño inquieto era interrumpido frecuentemente por riñas ruidosas y fútiles, por imprecaciones, patadas y puñetazos lanzados a ciegas para defenderse contra cualquier contacto molesto e inevitable. Entonces alguien encendía la lúgubre llama de una velita y ponía en evidencia, tendido en el suelo, un revoltijo oscuro, una masa humana confusa y continua, torpe y dolorosa, que se elevaba acá y allá en convulsiones imprevistas, súbitamente sofocadas por el cansancio. Desde la mirilla, nombres conocidos y desconocidos de ciudades austríacas, Salzburgo, Viena, luego checas, al final polacas. La noche del cuarto día el frío se hizo intenso. El tren recorría interminables pinares negros, subiendo de modo imperceptible. Había nieve alta, debía de ser una vía secundaria. Las estaciones eran pequeñas y estaban casi desiertas. Nadie trataba, ya, durante las paradas, de comunicarse con el mundo exterior. Nos sentíamos ya del otro lado. Hubo entonces una larga parada en campo abierto. Después continuó la marcha con extrema lentitud, y el convoy se paró definitivamente, de noche cerrada, en mitad de una llanura oscura y silenciosa. Se veían a los dos lados de la vía filas de luces blancas y rojas que se perdían a lo lejos, pero nada de ese rumor confuso que anuncia de lejos los lugares habitados. A la luz mísera de la última vela, extinguido el ritmo de las ruedas, extinguido todo rumor humano, esperábamos que sucediese algo. Junto a mí había ido durante todo el viaje, aprisionada como yo entre un cuerpo y otro, una mujer. Nos conocíamos hacía muchos años y la desgracia nos había golpeado a la vez, pero poco sabíamos el uno del otro. Nos contamos entonces, en aquel momento decisivo, cosas que entre vivientes no se dicen. Nos despedimos y fue breve. Los dos al hacerlo nos despedíamos de la vida. Ya no teníamos miedo. Nos soltaron de repente. Abrieron el portón con estrépito. La oscuridad resonó con órdenes extranjeras, con esos bárbaros ladridos de los alemanes cuando mandan, que parecen dar salida a una rabia secular. Vimos un vasto andén iluminado por reflectores, un poco más allá una fila de autocares. Luego todo quedó de nuevo en silencio. Alguien tradujo, había que bajar con el equipaje, dejarlo junto al tren. En un momento el andén estuvo hormigueante de sombras, pero teníamos miedo de romper el silencio. Todos se agitaban en torno a los equipajes, se buscaban, se llamaban unos a otros, pero tímidamente a media voz. Una decena de SS estaban a un lado, con aire indiferente, con las piernas abiertas. En determinado momento empezaron a andar entre nosotros, y en voz baja, con rostros de piedra, empezaron a interrogarnos rápidamente, uno a uno en mal italiano. Nos interrogaban a todos, solo algunos. ¿Cuántos años? ¿Sano o enfermo? Y según la respuesta, nos señalaban dos direcciones diferentes. Todo estaba silencioso como en un acuario y como en algunas escenas de los sueños. Esperábamos algo más apocalíptico y aparecían unos simples guardias. Era desconcertante y desarmante. Hubo alguien que se atrevió a preguntar por las maletas. Contestaron, maletas después. Otro no quería separarse de su mujer. Dijeron, después otra vez juntos. Muchas madres no querían separarse de sus hijos. Dijeron, bien, bien, quedarse con hijo, siempre con la tranquila seguridad de quien no hace más que su oficio de todos los días. Pero Renzo se entretuvo un instante de más al despedirse de Francesca, que era su novia, y con un solo golpe en la mitad de la cara lo tumbaron en tierra. Era su oficio de cada día. En menos de 10 minutos, todos los que éramos hombres útiles estuvimos reunidos en grupo. Lo que fue de los demás,
de las mujeres, de los niños, de los viejos, no pudimos saberlo ni entonces ni después. La noche se los tragó, pura y simplemente. Hoy sabemos que con aquella selección rápida y sumaria se había decidido de todos y cada uno de nosotros si podía o no trabajar útilmente para el Reich. Sabíamos que en los campos de Buna, Monowitz y Birkenau no entraron de nuestro convoy más que 97 hombres y 29 mujeres y que de todos los demás, que eran más de 500, ninguno estaba vivo 2 días más tarde. Sabemos también que por tenue que fuese, no siempre se siguió este sistema de discriminación entre útiles e improductivos y que más tarde se adoptó con frecuencia el sistema más simple de abrir los dos portones de los vagones sin avisos ni instrucciones a los recién llegados. Entraban en el campo los que el azar hacía bajar por un lado del convoy. Los otros iban a las cámaras de gas. Así murió Emilia, que tenía 3 años, ya que a los alemanes les parecía clara la necesidad histórica de mandar a la muerte a los niños de los judíos. Emilia, hija del ingeniero Aldo Levi de Milán, que era una niña curiosa, ambiciosa, alegre e inteligente, a la cual, durante el viaje en el vagón atestado, su padre y su madre habían conseguido bañar en un cubo de zinc en un agua tibia que el degenerado maquinista alemán había consentido en sacar de la locomotora que nos arrastraba a todos a la muerte. Desaparecieron así, en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos. Casi nadie pudo despedirse de ellos. Los vimos un poco de tiempo como una masa oscura en el otro extremo del andén. Luego ya no vimos nada. Emergieron en su lugar, a la luz de los faroles, 2 pelotones de extraños individuos. Andaban en formación de 3 en 3, con extraño paso embarazado, la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos rígidos. Llevaban en la cabeza una gorra cómica e iban vestidos con un largo balandrán a rayas que aún de noche y de lejos se adivinaba sucio y desgarrado. Escribieron un amplio círculo alrededor de nosotros sin acercársenos y en silencio empezaron a afanarse con nuestros equipajes y a subir y a bajar de los vagones vacíos. Nosotros nos mirábamos sin decir palabra. Todo era incomprensible y loco, pero habíamos comprendido algo. Esta era la metamorfosis que nos esperaba. Mañana mismo seríamos nosotros una cosa así. Sin saber cómo, me encontré subido a un autocar con unos 30 más. El autocar arrancó en la noche a toda velocidad. Iba cubierto y no se podía ver nada afuera, pero por las sacudidas que se veía que la carretera tenía muchas curvas y cunetas. No llevábamos escolta. Tirarse afuera demasiado tarde. Todos vamos hacia abajo. Por otra parte, nos habíamos dado cuenta de que no íbamos sin escolta. Teníamos una extraña escolta. Era un soldado alemán erizado de armas. No lo vemos porque hay una oscuridad total, pero sentimos su contacto duro cada vez que una sacudida del vehículo nos arroja a todos en un montón a la derecha o a la izquierda. Enciende una linterna de bolsillo y en lugar de gritarnos «¡Ay de vosotras, almas depravadas!», nos pregunta cortésmente a uno por uno en alemán y en lengua franca si tenemos dinero o relojes para dar. Total, no nos van a hacer falta para nada. No es una orden. Esto no está en el reglamento. Bien se ve que es una pequeña iniciativa privada de nuestro Caronte. El asunto nos suscita cólera y risa y una extraña sensación de alivio. Bueno, ese es el primer capítulo de Esto es un hombre, de la trilogía de Auschwitz. Y pensando, leyendo este primer capítulo, este primer cuento, se me viene a la cabeza una interrogante y es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con, con todas esas personas que escriben o los que escribimos y que estamos contando historias? ¿Y cuáles son esas historias que luego van a aparecer cuando se termine la cuarentena o cuando podamos volver a salir o en agosto cuando podamos volver a la universidad, si podemos volver a la universidad? Me pregunto cómo van a ser todas esas historias que van a surgir, que la gente, de las cosas que la gente está viviendo, de las personas que estamos en casa o de los estudiantes cuando están estudiando desde casa o de las personas que están luchando la vida afuera, que no han podido parar, que no se pueden encerrar. Eso me parece como un interrogante bastante interesante. Y otro punto que me parecía como muy interesante, que me llamó la atención del cuento, aparte de toda como la tristeza que me produce
leer esta narración en donde hay tanta gente que muere en tan pocas páginas y tanta gente que es tratada como si fueran animales o como si fueran posesiones que al final van a ser botadas a la basura, como en realidad sucedió con muchas de las vidas de las personas que llegaron a los campos de concentración. Y eso es esta parte donde habla como de esa locura colectiva, ¿no? Como lo que pareció suceder aquí en Bogotá. Pues digamos que la situación es completamente incomparable, no es como que uno pueda comparar la situación de las personas en los campos de concentración, pero uno sí puede pensar en estas situaciones de crisis al límite como la que estamos pasando ahora y la que pasaron estas personas que fueron enviadas primero como a un campo preliminar y luego que fueron enviadas a Auschwitz. Y entonces en un punto el autor habla como de esta locura colectiva, como lo que sucede antes de que la tragedia inmediatamente comience, como lo que sucedió en Bogotá un poco cuando Claudia López nos mandó a la cuarentena, al simulacro de cuarentena obligatorio, ¿no? Y de pronto entonces la gente empezó a irse de paseo y se fue y empezó como a vivir esta vida antes de sentirse completamente encerrada, porque también yo creo que les parecía que eso no iba a suceder y entonces él habla en este momento como de que cada uno se despidió de la vida del modo que le era más propio. Unos rezaron, otros bebieron desmesuradamente, otros se embriagaron con su última pasión nefanda. Y entonces me hace un poco como pensar en eso, como que cuál fue esa despedida que tuvimos los seres humanos o que tuvimos los bogotanos, en el caso de las personas que vivimos en Bogotá, de esa vida que parecía que era la vida que teníamos y que era una vida que parecía que estaba bien. Y luego pues nos despedimos, en mi caso creo que no, lo que hice fue como ir a ver a Marco y comprar medicinas y hacer mercado y de pronto llorar un poco y luego entregarme al frenesí del trabajo en casa porque ya teníamos que estar en la casa y teníamos que trabajar, ¿no? Yo creo que un poco como eso. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo habrá vivido, por ejemplo, la gente esas historias antes de, esas cosas antes de que tener que quedarse encerrada? ¿Qué fue eso con la que la gente se despidió de la vida? Y tal vez también cabría la pena preguntarnos qué es lo que vamos a hacer si en algún momento tenemos la posibilidad de volver a salir y de volver a vivir en la Bogotá que nos toque vivir después del encierro y cómo vamos a hacer para darle la bienvenida a esa vida nueva y cuáles serán como la pregunta de siempre es cómo va a ser esa vida nueva, ¿no? Como qué es lo que nos vamos a hacer. Entonces, pues para cerrar, solamente quería como recordar un poco las razones por las que quería leer con ustedes a Primo Levi, uno de las historias naturales. Me parece que es un libro de cuentos excelente y tiene como todos estos dispositivos tecnológicos como de la segunda parte del siglo XX. Algunos de ellos, como yo les había dicho, ya han sido creados, pero hay otros que no. Hay otros dispositivos y hay otras metodologías fantásticas que Primo Levi escribe y que esas las que vamos a leer, las que ustedes van a leer y de donde va a partir su trabajo final. Pues les agradezco mucho a todos por su atención. Si tienen dudas o cuestionamientos, recuerden que yo soy Sergio Enciso, soy artista plástico, soy culturalista y pueden dejarme sus preguntas o sus dudas, sus cuestionamientos, sus comentarios y también pueden dejarme, por favor, lo que piensen de los podcasts que estoy produciendo, de los videos que estoy produciendo también para clase de inglés y para mis otras clases y estos como que son un poco como disertaciones acerca de la literatura y del arte y de la vida que estamos viviendo y que me parece que pues me encantaría tener sus comentarios o sus sugerencias. Entonces les dejo a todos un abrazo y quedan pendientes. I'm back,